Bienvenidos a Tu Hogar, el podcast de Libra Gestión de Proyectos, donde tratamos los temas más actuales del sector inmobiliario con el objetivo, con la intención de asesorarte en la compra o mejora de tu vivienda. Como saben ya nuestros oyentes, o si ustedes se acaban de incorporar, les cuento que para nosotros, para Libra GP, es muy importante la sostenibilidad y el tema medioambiental a la hora de plantear una vivienda. Y ese tema que hemos tratado a lo largo de varios capítulos, de hecho pueden escuchar uno que va sobre el tema de la sostenibilidad, nos va a llevar hoy a un aspecto muy concreto que es la climatización sostenible en las viviendas. Para eso, como siempre, nos hemos buscado a un experto. Él es Domingo González, del equipo de Bayern Group, expertos en climatización sostenible. Muy buenas, bienvenido. Buenas tardes, Laura, y un placer estar con vosotros en estas interesantes jornadas. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a empezar por preguntarte por tu grupo, por la empresa, porque además tengo varios de sus logos aquí. Cuéntame un poco la historia y cómo trabajáis. Bueno, una breve introducción de la compañía a la que represento, Bayern Group. Bayern Group es una empresa europea, familiar, que además tiene la tecnología dedicada fundamentalmente a los productos de calefacción, refrigeración, es decir, climatización, aire acondicionado, producción de agua caliente sanitaria y energías renovables en general. Las dos marcas premium más conocidas son Bayern y Saunier Duval. Bayern inicia su actividad en 1874 y Saunier Duval toma el nombre en el 1907. Pero ya proviene de una empresa que inicia la actividad en el 1850 con la iluminación a gas. Disponemos o destinan más de 780 técnicos a I+D, aproximadamente sacan una media de 50 patentes al año, en total tiene más de 3.000 patentes. Y bueno, pues fundamental para nosotros es el servicio preventa, durante la venta, ejecución de las obras y postventa. Concretamente, los servicios postventa son propios a nivel nacional, la mayor red de postventa que existen, y damos un servicio de 362 días al año. Podríamos hablar de muchas otras características, pero yo creo que como introducción ya es suficiente. Sí, sois una empresa muy comprometida con el medio ambiente. ¿Qué entendéis vosotros por sostenibilidad? Bien, sostenibilidad es una palabra que ya se utiliza mucho, o por lo menos empieza a utilizarse mucho en la construcción, junto con vivienda pasiva, bioclimática, eficiencia energética. A ver, de una manera simplista, la definición de sostenibilidad es diseñar y ejecutar y elegir los materiales en la construcción dando prioridad al respeto al medio ambiente. En este sentido es muy importante para que sea sostenible también que a lo largo del ciclo de vida del edificio consuman la mínima cantidad de energía convencional, en general convencional y total, la mínima cantidad de energía posible, y además algo muy importante, que perdure esta eficiencia a lo largo de toda la vida o ciclo de vida del edificio. ¿Qué servicios relacionados con la climatización ofrecéis? Los servicios que se ofrecen relacionados con la climatización fundamentalmente es calefacción, refrigeración, es decir, lo que se llama el concepto de climatización, pero muy importante también es la producción de agua caliente sanitaria. Estos son servicios fundamentales, esenciales en un edificio. Los edificios, además de habitables, por supuesto seguros, además de saludables, deben ser confortables. Confortables tienen que sentirse todos los usuarios a gusto con unos conceptos y unos parámetros físicos, que es lo que se denomina confort dentro de la vivienda. Confort dentro de la vivienda podríamos decir que es alcanzar la temperatura y humedad correctas, es decir, lo que se llama bienestar termohigrométrico, pero a la vez conseguir una calidad y producción de agua y agua caliente sanitaria correcta, la calidad fundamental, tener un bajo nivel sonoro en las instalaciones y, por supuesto, el aire que respiramos que sea saludable. Este concepto
entra dentro más de salubridad, y la ventilación. Lo que pasa es que la ventilación requiere energía y tiene que consumir la mínima cantidad posible de energía, con lo cual tiene que ser muy eficiente. Bueno, pues fundamentalmente todo el sistema destinado al confort, a este tipo de instalaciones, es a lo que nos dedicamos, tanto como emisores, regulaciones, gestión de la energía, control, generadores, etcétera. Creo que sois expertos en aerotermia, que me gustaría que nos contaras qué es, ¿no? Porque es una palabra que nos suena a todos, pero nos perdemos un poco cuando lo ponemos en práctica. ¿Qué es exactamente? Sí. Con motivo de los cambios legislativos y sobre todo ya que se está aplicando el último cambio, que es el Código Técnico de la Edificación del 2019, prolifera mucho el sistema de aerotermia. ¿Qué es la aerotermia? También de una forma muy simple. Es un equipo como una bomba de calor, pero una bomba de calor muy eficiente. ¿Y qué es una bomba de calor aire-agua muy eficiente? Pues una máquina, en definitiva, que es capaz de trasladar energía de la calle adentro de la vivienda y aportar calor para los servicios de calefacción y agua caliente sanitaria, pero también es capaz de trasladar el calor dentro de la vivienda en verano al exterior y disiparlo. Y de una manera eficiente. ¿Por qué? ¿Y por qué es renovable? Pues porque la mayoría de la energía que aporta es energía de la calle, energía del exterior, energía que contiene el aire. Incluso aunque ese aire esté a temperaturas muy bajas, podemos extraer calor del aire exterior incluso aunque esté a menos 20 grados centígrados o incluso menos. Evidentemente, cuanto menos temperatura haya, menos cantidad de energía, pero somos capaces de extraerla. Esta máquina, de una forma eficiente, traslada esa energía a energía útil, que es la que necesitamos dentro de la vivienda para estos servicios, y en verano, lógicamente, a la inversa, de la vivienda al exterior y se disipa a través del aire exterior, incluso aunque este aire esté a alta temperatura, como puede ser en verano en una zona, pues 40 grados o más. O sea, ¿este sistema, por ejemplo, sustituye a las calderas tradicionales que tenemos en muchos edificios? Bueno, en parte sí va a sustituir a las calderas tradicionales. La caldera típica que consume gas y que aporta calefacción y refrigeración. ¿Por qué? Porque la bomba de calor, aire-agua, o la bomba de calor en general, o la aerotermia, que es a lo que nos referimos, es capaz de aportar 3 servicios: calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. La caldera, lógicamente, aportaba 2, que es calefacción y agua caliente sanitaria. Hay muchos sitios en España donde no se necesita refrigeración. En esos sitios se podrá seguir utilizando la caldera, sobre todo a partir de que el gas que conocemos como combustible, el que nos llega a la caldera tradicional, en la medida que sea ecológico o renovable. ¿Cómo va a ser el gas que vamos a utilizar renovable? Porque van a inyectar en las redes el gas procedente de biogás o va a haber un porcentaje de hidrógeno. Y ese hidrógeno se va a generar con fuentes de energía renovables. En la medida que en las redes se introduzca una cantidad de biogás o de hidrógeno con esta procedencia renovable, el gas también será renovable, con lo cual se podrá utilizar. En agua caliente sanitaria será más difícil, porque en agua caliente sanitaria nos exige la legislación actual que el 60 o el 70% de la energía sea renovable. ¿Por qué tendemos a utilizar aerotermia o incluso geotermia en algunos casos? Porque si 4 unidades de energía o 5 incluso, energía útil que aporta a la vivienda, las extraemos del aire exterior o de la tierra, si estamos hablando de geotermia concretamente,
esa parte es renovable. ¿Por qué? Porque la energía que hay en el aire la calienta el sol, con lo cual es una fuente renovable. Entonces, para conseguir porcentajes muy altos de renovabilidad, 60-70% o incluso el 100%, pues tendremos que utilizar otros sistemas que no sean las calderas con el combustible gas. Por eso esta tendencia a utilizar aerotermia. Sí, o sea que es una tendencia de presente y de futuro. Y si tengo en casa una caldera convencional en una ciudad como Madrid, ¿no?, que hace frío, hace calor, ¿se puede sustituir por uno de estos sistemas? Sí, pero con matices. La caldera que tenemos tradicionalmente en casa es una caldera normalmente a gas mixta que proporciona calefacción y agua caliente sanitaria. Como tiene mucha potencia, normalmente se están utilizando calderas de 25 o 30 kilovatios de potencia, puede calentar el agua caliente sanitaria de una forma instantánea. ¿Qué significa? Que cuando el usuario abre el grifo, aporta la energía e instantáneamente se calienta. Las aerotermias tienen poca potencia. De hecho, en una vivienda de 90 metros cuadrados no se va a necesitar más de 4 o 5 kilovatios aproximadamente de potencia. No tiene suficiente energía para calentar instantáneamente y necesita producir el agua caliente sanitaria a través de acumulación. Con lo cual, si sustituimos la caldera por la aerotermia, tenemos que añadirle un depósito para producir agua caliente sanitaria. O bien producir el agua caliente sanitaria desde el exterior, en los edificios, de una forma colectiva, con aerotermia. Por otra parte, la aerotermia necesitamos que trabaje a baja temperatura. El radiador puede trabajar a baja temperatura sin ningún problema, simplemente sin aumentar el tamaño, simplemente aumentando el tiempo. Cuanto más baja temperatura tenga el agua, más eficiencia tiene la aerotermia y más renovable es. Menos energía eléctrica va a consumir. No es ningún problema. Se puede, en ese sentido, sustituir. Sí, pero una de las ventajas, por ejemplo, de adquirir una vivienda de obra nueva puede ser que incluya ya directamente estos sistemas, ¿no? Efectivamente. Una obra nueva ya se diseña para que tanto la emisión como la absorción de calor, como la generación con una aerotermia, como la regulación, ya se adapta todo el sistema a este tipo de productos, con el fin de que la energía final, la energía que paga el usuario, en este caso energía eléctrica, sea la menor cantidad posible. Es decir, buscar que el edificio sea autosuficiente, que realmente el usuario no se gaste gran cantidad de dinero en estos servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. El terminal normalmente se va a emplear en climas continentales, climas de este tipo, un suelo radiante para climatizar, es decir, calefacción y refrigeración. En otro podcast, un amigo y experto ha hablado perfectamente del suelo radiante para climatizar y, bueno, pues muy bien explicado, ¿no? Con lo cual, lo que buscamos en obra nueva es que todo el sistema esté coordinado. La emisión, la absorción de calor, la distribución, la temperatura del agua más adecuada, la aerotermia y la gestión y control de la temperatura. ¿Qué ventaja tiene la aerotermia y hacia dónde caminamos? A que la poca cantidad de energía eléctrica, gracias a su eficiencia que necesita, provenga de energía solar fotovoltaica, es decir, renovable, que no emite lógicamente elementos contaminantes y además gratis para el usuario. Eso es ya cerrar el círculo. Un servicio esencial que además no le cuesta dinero al usuario y que además no contamina. Claro. Me acabas de contestar a la última pregunta que iba a hacerte, era cuál es el ahorro económico y el ahorro energético y esa concienciación ambiental, ¿no? que supone este sistema. Me estabas contestando, es un ahorro muy importante. Exactamente, el ahorro de una vivienda actual en estas circunstancias, con este diseño y con este tipo de instalaciones, respecto al sistema tradicional, el mismo tamaño de vivienda de hace 25 o 30 años, estamos ya consiguiendo
ahorros en energía de aproximadamente entre el 75 y el 80%. Eso ya es una realidad. Es decir, y además esta pregunta da pie a algo muy importante, Laura. Si consiguiéramos que las viviendas no gastaran energía o que esa energía, la poca energía que necesite, sean renovable, podríamos evitar a un futuro el concepto de pobreza energética. La pobreza energética en estos momentos es alarmante. Aproximadamente el 20% de las familias de España están dentro de la pobreza energética. Es decir, no pueden disponer de un servicio esencial por culpa de lo que cuesta la energía y porque no pueden pagarla. Dentro de ese 20, el 10% es pobreza extrema. Es decir, casi no pueden entenderlo. Si consiguiéramos que tengan ese confort y que además no cueste la energía, y si además esta energía es fuente renovable y no emite ningún tipo de elemento contaminante, pues estaríamos consiguiendo pues algo socialmente y medioambientalmente correcto. Qué bueno, desde luego merece la pena esta climatización sostenible. Domingo González, muchísimas gracias por este rato y por resolver todas nuestras dudas. Si me permites, sí. El último comentario, Laura. Claro. Ahora mismo una vivienda de 90 metros cuadrados la estamos solucionando con una aerotermia de aproximadamente 4 kilovatios, 5 kilovatios de potencia, con un rendimiento estacional fácilmente alcanzable de 400% o de COP o ER que llamamos 4, significa que por cada 4 o 5 unidades de energía solamente una es energía eléctrica consumida. Lo que estamos hablando es de que ahora mismo una vivienda puede tener todo eléctrico, la climatización y el agua caliente sanitaria en la hora más desfavorable del año solo necesitaría, insisto, en la hora más desfavorable del año solo necesitaría consumir 1 kilovatio eléctrico y podría tener esa vivienda contratada una potencia bastante menor que la que exigían contratar simplemente por tener un tipo de preinstalación o instalación de clima convencional. Esa era una electrificación alta de 8 o 9 kilovatios eléctricos, cuando ahora mismo una vivienda en estas condiciones y todo eléctrico, insisto, puede tener perfectamente una potencia contratada de no más de 5,5 kilovatios. Con lo cual, todo eléctrico, eficiente, fundamental, que perdure esa eficiencia, eso es sostenibilidad en definitiva, y además con potencia contratada mucho menor. Qué interesante y qué importante. Pues Domingo, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por escuchar Viviendas Sostenibles en libragp.com y también todos los capítulos de este podcast. Hasta pronto.